Hola a todos, bienvenidos al curso de econometría, un gran proyecto que inició That Company, cuyo objetivo es reducir la brecha de información que existe en este interesante campo de la economía. Soy Luis Chávez, economista con especialización y posgrado en economía pura. En esta primera sección se va a desarrollar los fundamentos de econometría, algunos conceptos elementales. Antes de definir en sentido estricto econometría y sus objetivos, es importante de hablar de relaciones, en particular relaciones empíricas. En el día a día las personas se cuestionan y a partir de esas preguntas toman determinadas decisiones. Esas decisiones siempre están enmarcadas en términos de incertidumbre. Por ejemplo, cuestionarse si va a llover o no el día de mañana, si endeudarse es una buena idea o no, es rentable o si estudiar realmente vale la pena. La incertidumbre está latente en cada una de ellas y en ese sentido la econometría nace justamente con el fin de reducir esta incertidumbre y a partir de ello poder tomar mejores decisiones. Necesitamos iniciar con algunos conceptos básicos. Para ello, entender qué es un modelo económico o en general un modelo es importante. Intrigator nos dice que un modelo es una representación simplificada de un fenómeno actual como un sistema o un proceso. El objetivo de esta representación, de esta abstracción, es la simplicidad. A la hora de quitar elementos complejos o poco asiduos, se puede entender de mejor forma un fenómeno. Este fenómeno es representado por un modelo, con el objetivo de explicarlo, predecirlo o controlarlo. Un modelo, entonces, es una representación matemática. Estos objetivos de un modelo guardan mucha relación con los objetivos de la econometría, a saber, análisis estructural, predicción y evaluación de políticas. Más adelante vamos a entender un poco más en qué consiste cada uno de ellos. Intrigator también hace una taxonomía sobre los modelos. Existen modelos verbales, geométricos, físicos y algebraicos. Estos últimos nos llaman especial atención y en particular las funciones. Los modelos económicos están compuestos por ecuaciones, variables y parámetros. Como tal, la simplificación justamente se realiza a través de ecuaciones, variables y parámetros. Necesitamos definir una variable. Una variable es aquella característica o atributo de una unidad de análisis o unidad de observación, tal como señala la definición 2. Existe una taxonomía acerca de las variables de acuerdo a su rol o de acuerdo a su naturaleza. De acuerdo a su rol, las variables pueden ser dependientes o independientes. Las primeras pueden llamarse también regresadas, explicadas o target, y las segundas se conocen también como explicativas, regresoras o predictoras. De acuerdo al segundo grupo, segunda naturaleza, las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las primeras pueden ser ordinales o nominales y las segundas pueden ser discretas o continuas. Consideremos un ejemplo sencillo. Un estudiante universitario. Identifiquemos características de esta unidad de análisis, que es el estudiante universitario. La edad, el nivel socioeconómico, el sexo, el estado civil, el número de hermanos, el número de miembros del hogar, etc., representan características de esta unidad de análisis. Por lo tanto, son variables. Si queremos clasificar estos ejemplos o estas variables dentro de la taxonomía, una variable cualitativa ordinal representaría el nivel socioeconómico. Estamos por acá. Porque los atributos de esta variable, es decir, los estratos A, B, C, pueden ser ordenables. Existe un ranking
Hay un orden preestablecido. Los que tienen el nivel socioeconómico A están en mejores condiciones que los que están en el nivel socioeconómico B y así sucesivamente. Son ordenables. En cambio, las nominales, las de aquí, no pueden establecerse una relación de orden entre sus atributos. El sexo, por ejemplo, cuyos atributos son masculino o femenino, no pueden ordenarse. Dentro del otro grupo, las cuantitativas, la edad, por ejemplo, puede considerarse dentro de una variable discreta. ¿Sí? 25 años, 18 años y ese conjunto de valores son valores discretos. En cambio, los valores continuos o las variables continuas que están muy ligadas a valores continuos, pues típicamente se definen dentro de un intervalo o de un rango. Recordemos que en una recta, en un intervalo entre uno y otro número existen infinitos números. Por lo tanto, es fácil distinguir entre variables discretas y variables continuas. Ok, empezamos con un primer ejemplo. Consideremos el modelo básico de demanda, en el cual existe una relación inversa entre el consumo de cerveza, nuestra variable Y, que va a ser la variable dependiente, y su precio, X. X representará la variable independiente. Es decir, estamos estableciendo una relación entre dos variables, entre Y y X. A medida que el precio de la cerveza incrementa, su demanda disminuye, y a la inversa. Eso es lo que señala la teoría económica. A veces se denomina ello ley de la demanda. La ecuación 1 representa matemáticamente esta relación entre este par de variables. Y es una función, esto nos indica, o depende de X. Pero no solo depende de X, sino también depende de otros elementos. Como señalábamos al inicio, un modelo está conformado no solo por variables, sino también por ecuaciones y parámetros. En particular, A y B representan parámetros de esta ecuación. También notemos que Y está indexada por I, un subíndice, donde I es un identificador que recorre toda la muestra, una muestra de tamaño n. Solamente están indexadas las variables. Los parámetros son fijos, son constantes, son coeficientes, por lo tanto no están indexados por I. Nosotros podemos indicar lo siguiente. Un incremento en X, es decir, en el precio de la cerveza, genera una caída en el consumo de la misma. Ahí tenemos la relación inversa. Quiere decir que este signo, ¿no? El signo de B probablemente sea negativo. Este ejemplo denota una relación determinística o exacta. La pregunta es, ¿por qué? Para ello, necesitamos realizar un gráfico típico en el espacio bidimensional o en el espacio R2, que también se conoce dentro de matemáticas. Hablo del plano cartesiano. Entonces vamos a trazar nuestra línea, nuestros ejes en particular, y a partir de ello vamos a realizar el análisis. Consideremos aquí el eje X y el eje Y. El eje X representa el precio y en el eje Y estamos mapeando consumo de cerveza. Aquí el origen, como siempre. Usualmente existe una línea, ¿no? Dependiente negativa, más o menos así, que representa la demanda, la curva de demanda. Ok. Ahora vamos a trazar dos puntos arbitrarios, dos precios arbitrarios. Supongamos el precio aquí, X1, precio 1,
y el precio 2, por aquí, X2. Conforme a la curva de demanda, a X1 lógicamente le corresponde una cantidad Y1 y al precio 2, X2, le corresponde otra cantidad Y2. Entonces tenemos dos puntos dentro de la curva de demanda. De esa manera podemos mapear infinitos puntos. Nos importan los puntos A y B en esta ocasión. Luego, la realidad, ¿qué nos indica? ¿Los datos se ajustan a esta curva de color verde? La respuesta es no. ¿Por qué? Goldberger nos indica lo siguiente. La realidad indica que para cada precio X, para cada uno de los valores de X, existe un conjunto de valores de Y. Es decir, lo que se observa es una distribución, más no una función. La curva D está inducida por una función, en particular, una curva que puede ser una recta, de pendiente negativa. Y esa recta es determinista. ¿Por qué? Porque para cada valor de X existe un único valor de Y. Sin embargo, la realidad revela cosas diferentes a lo que establece esta teoría. ¿Por qué? Para el precio X1 podemos mapear otras cantidades. Es decir, si tenemos información de 500 personas, es probable que al precio X1 no solamente se consuma la cantidad Y1, sino se consuma esta cantidad, esta otra cantidad, esta otra cantidad, esta otra cantidad, y así sucesivamente podemos trazar una gran cantidad de puntos para cada valor de los precios. De forma análoga, entonces, para X2 también existirá una cantidad por aquí, por aquí, por aquí. Y así podemos trazar una distribución de puntos, un mapeo de puntos para cada X, para cada precio. Fíjense que esto ya no es una función, porque para cada X1 existen una gran cantidad de valores Y. Tanto para X1 como para X2 podemos visualizar gráficamente que existe una distribución. Entonces, este conjunto de puntos induce una distribución. A esto vamos a llamar un conjunto. Vamos a llamar el conjunto psi. ¿Ok? Entonces, aquí también tenemos otro conjunto de puntos para el precio X2. Entonces, Goldberger nos indica lo siguiente. La función y igual f de x, hablo de esta expresión, en realidad debe interpretarse como la ecuación 2. ¿Qué nos indica la ecuación 2? Mu es una media, es un promedio poblacional de y condicionado a x, y dado x, recuerden estadísticas, es una función de x. Es decir, de este conjunto psi1, vamos a llamar, y a esto vamos a llamar el conjunto psi2, del conjunto psi1, yo puedo calcular el promedio de los valores de y. Recordemos que hay un conjunto de puntos de y. Supongamos que el promedio es este punto gigante. Y el promedio está por aquí, para este otro conjunto psi2. Entonces, el promedio, dado que el precio es x1, es este punto, y el promedio de las y's, dado que el precio es x2, es este punto. Es decir, este punto gigante
de aquí me representa la media de y dado x1. Y este punto gigante de aquí me representa la media de y dado que el precio es x2. Ok, entonces ahora podemos trazar nuevamente la curva de tal forma que podemos entender que ahora los datos empíricos, este dato representativo, está más cercano a la curva teórica, el punto B. De igual forma, este dato, que es una media poblacional, está más cercano al punto teórico, el punto A. Es decir, esa inconsistencia teórico-empírica que existía, ahora la estamos ajustando, se está reduciendo esta inconsistencia. La pregunta es, ¿por qué es importante hacer esta cuestión matemática de calcular un promedio? Porque justamente, como la teoría es o dista mucho de la parte empírica, los datos tienen que ajustarse a la teoría. Una forma típica es, tal como establece Goldberg, calculando la media poblacional de los datos. Más adelante vamos a ver cómo es que este ajuste permite realizar estimaciones. Ok, entonces vamos a continuar. Aquí tenemos un primer caso, una actividad, donde se tiene la distribución conjunta de la cantidad promedio de uso de teléfonos móviles por hora, X, y la nota promedio del ciclo pasado de 1.200 estudiantes, ¿no?, de cierta universidad. Y, le hablo Y. La pregunta es, ¿existe una relación exacta? Recordemos que la teoría indica que existe una relación exacta como la curva de color verde, curva de demanda. No obstante, los datos difieren de esta curva porque están por encima o por debajo de esta curva de color verde. Ok, entonces, cada una de las columnas representa las frecuencias relativas asociadas a la cantidad promedio de uso del teléfono móvil. Por ejemplo, el número 3 indica 3 horas, ¿no? 3 horas. En cambio, las filas representan la nota promedia que han obtenido final del ciclo, ¿no?, correspondiente a cada uno de los casos. Por ejemplo, 10 es la nota, ¿no?, promedio que ha obtenido un grupo de estudiantes, y los valores que tenemos en estas celdillas, en cada una de las celdillas, representan las frecuencias. La suma vertical nos da 1, es decir, 0.3 más 0.28 y así sucesivamente hasta 0.02, suma 1 o 100%. Y de forma análoga con las demás columnas. La última fila llama especial interés. Ahí tenemos la media condicional, la media poblacional condicional de Y dado X. ¿Cómo interpretamos 15.7? O bueno, ¿cómo hacemos el cálculo de 15.7? Bueno, la solución es trivial. Lo que tenemos que hacer es calcular un promedio ponderado. Dado que esto es una frecuencia relativa hacia abajo, entonces yo puedo multiplicar 18 por 0.30 más 16 por 0.28 más 14 por 0.22 más 12 por 0.12 más 10 por 0.06 más 8 por 0.02. Ese promedio ponderado nos va a dar como resultado 15.7.
¿Cómo interpretamos 15.7? Sería la nota promedio, ¿de acuerdo? De ese grupo de estudiantes que han utilizado su teléfono móvil durante una hora. ¿Ok? De forma análoga, 12.6 representaría la nota promedio, ¿no?, de aquellos estudiantes, dado que, ¿estamos?, han utilizado 5 horas su teléfono móvil. Entonces, estamos condicionando a las X. La pregunta es, ¿por qué necesitamos calcular promedios poblacionales? La respuesta es sencilla. Vamos a graficar ahora nuestra variable X, ¿no?, y ya no vamos a graficar los valores Y, sino vamos a graficar las medias poblacionales, los promedios poblacionales. Como siempre, esto es el origen, entonces, con el fin de hacer escala, supongamos que por acá está 15, ¿ok? Supongamos. Entonces, aquí mapeamos los valores de X. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, 15.7 debe estar más o menos por acá. 15.3 debe estar por acá. 14.4 debe estar por acá. Ok. 13.6 debe estar por aquí. 12.6 debe estar por aquí. Y 11.5 debe estar por aquí. Aproximadamente. Estamos haciendo escala y vamos a tratar de juntar estos puntos. ¿Alguien podría decir exactamente se ha generado una recta? No, no precisamente. Como se pueden dar cuenta, no necesariamente es una recta. Ahora viene la cuestión teórica. La teoría, vamos a suponer que es esta línea. Esa es la teoría. Y los datos, en términos de medias poblacionales, es la curva de color naranja. ¿Sí? Entonces, verde representa la teoría y naranja representará los datos empíricos. Pero no son los datos libres, sueltos, sino son datos en términos de promedios poblacionales. Si es una media poblacional, quiere decir que la cantidad total de estudiantes que se han evaluado es 1.200. No es una muestra. ¿Ok? Fíjense que estamos bastante cerca de la parte teórica. Estamos ajustando los datos que son muy diversos, muy dispersos, los estamos ajustando a la teoría. Entonces, ¿qué podemos establecer aquí? Que existe una relación inversa entre Y y X. A medida que va incrementando X, va disminuyendo Y. Eso es lo que podemos establecer. Y es algo lógico. Mientras más usen el teléfono los estudiantes, probablemente menores notas, menores resultados académicos van a obtener al final del ciclo. Ahora, vamos a definir un modelo econométrico. ¿Por qué es importante esa media condicional que establece Goldberger? Necesitamos definir un modelo econométrico. Representa un modelo estocástico, ya no es un modelo determinístico o exacto, sino es un modelo estocástico. Entiéndase estocástico como aleatorio, en el sentido de que incluye variables aleatorias, justamente esto. Vamos a redefinir
la ecuación 1. ¿Cuál es la ecuación 1? La ecuación 1 es esta. La demanda. Y, consumo de cerveza, y X es su precio. Recordemos que la ecuación 1 era una expresión exacta, ¿sí? Y lo exacto era la curva o la línea en verde. Recuerden que si hablo de curva o línea son indistintos porque la idea es la misma. A la hora de redefinir tenemos la ecuación 3. Hasta aquí es lo mismo. Y sub i es igual a más b, son parámetros, por xy. ¿Sí? Es una expresión afín. Más, ahora tenemos un nuevo elemento aquí. Este es el elemento que va a caracterizar nuestro modelo econométrico. ¿Qué es u sub i? Fíjense que también está indexado por i, o sea, no es un parámetro, no es una constante, es una variable. ¿Es cualquier variable? No, es una variable aleatoria. Es decir, no sabemos los resultados exactos, pero sí podemos saber qué valores probablemente tenga. Es decir, conocemos o podemos conocer su distribución. ¿Pero qué es U? U es el término de perturbación estocástica o el término de error en adelante. En econometría, sin término de error, no existe modelo econométrico. Así de simple. Como tal, todo modelo econométrico necesita de un término de error. ¿Cuál es la distinción entonces entre un modelo teórico o un modelo económico y un modelo econométrico? El término de error, este elemento aleatorio. Pero, ¿qué contiene el término de error? ¿Cuál es el rol? ¿Por qué añadimos un término de error? Tenemos que regresar nuevamente a lo que estábamos indicando hace un momento. Recordemos que hay una discrepancia entre la teoría y los datos, ya decíamos. Esa discrepancia, ¿quién me va a capturar? Entre la teoría y la realidad, los datos, el término de error. Es decir, existe un pequeño sesgo entre cada punto de la curva en verde y cada punto de la curva en naranja. Sí, esa discrepancia se va, o esa desviación se va a denominar término de error. O sea, para yo ajustar mis datos a mi teoría, ¿de acuerdo? Necesito incorporar el término de error. ¿Quién se ajusta a quién? ¿La teoría se ajusta a los datos o los datos se ajustan a la teoría? ¿Cuál es lo real? Lo real es de que la teoría se va a ajustar a los datos. Los datos hablan por sí solos. Los datos no tenemos que ajustar. La teoría es la que se tiene que ajustar a los datos. ¿Ok? Así que ya sabemos la presencia. ¿Por qué existe el término de error en los modelos econométricos? Luego, ¿qué involucra el término de error? En general, el término de error puede contener errores de medición. ¿Sí? Vamos a considerar por acá dos cosas. Errores de medición, por un lado, y por otro lado, omisión de variables. Omisión de variables. También pueden tener otros elementos, pero tienen menor relevancia. Todo lo que no está en X, pero que influye sobre Y, está en U.
O sea, ¿existen otras variables? Sí. Por ejemplo, ¿cuáles? Citemos algunas. El nivel de ingresos no está en la ecuación. 3. Pero sí influye sobre el consumo. Las personas que tienen más ingresos probablemente destinen más a consumo de cerveza. El precio de los bienes sustitutos puede ser otra variable. Otra variable puede ser el precio de los bienes complementarios. Otra variable puede ser los impuestos. Y así podemos incorporar otras variables. Estas variables representarían pues la omisión, es decir, el término de error estaría conteniendo todo este conjunto de variables, pero que a priori no tenemos información de eso. No tenemos información de los ingresos, ni de los precios de los bienes sustitutos, complementarios, etc. Si tuviéramos información, extraemos de este término de error una variable y la colocamos como variable independiente. Entonces, la ecuación 3 ya no tendría una sola variable independiente, sino podría tener 2, 3, 4 o 5. Dado que estamos viendo un modelo bastante sencillo, solamente vamos a trabajar con una variable independiente. ¿Ok? Bien. Continuemos. Ya está claro entonces qué es un modelo econométrico, ¿de acuerdo? Ahora necesitamos entender por qué añadimos el término de error, por qué formulamos un modelo econométrico. A partir de un modelo económico, obviamente. La respuesta es sencilla. Para realizar estimación. Estimar es calcular. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Sencillo. Lo que vamos a calcular es el valor de A y el valor de B. Decíamos que A y B son valores constantes, son parámetros. Si yo sé el valor de A y sé el valor de B, recuerden, por teoría económica básica, yo puedo calcular una semielasticidad entre Y sub I y X sub I. Es decir, yo puedo saber si X incrementa en un sol, en cuánto disminuye Y. La respuesta es en B. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se realiza la estimación de A y B? Existe una técnica y esa técnica se denomina regresión. ¿En qué consiste el principio de regresión? Tenemos que hacer un poco de recuento histórico y nos remontamos a Francis Galton en 1877. Resulta que Francis Galton, ¿no? Haciendo comparación entre un grupo de 100 hombres gigantes, hablo de tallas, personas altas y otros 100 medianos, asumía que la cantidad de matrimonios y el número de descendientes de los primeros era menor al de los segundos. Como consecuencia, la estatura de los hijos de hombres gigantes sería, en promedio, menor al de los padres. Por dos razones. Primero, porque sus razas serían diluidas por el matrimonio. Y segundo, porque la descendencia de todos los individuos tiende a revertir hacia la mediocridad. Aquí está el concepto clave en econometría que estableció en su momento Francis Galton. Reversión hacia la mediocridad. ¿En qué consiste? La estatura promedio de los hijos de padres altos y de los hijos de padres bajos regresan, revierten al promedio poblacional. Por ejemplo, si se casa un varón alto con una mujer de talla baja, probablemente el hijo resulte de talla media. La probabilidad de que sea de talla alta es baja. Eso no quiere decir que no existiría casos de ese tipo. Sí pueden existir, pero en términos de promedio,
es lógico creer que la talla del hijo va a ser media. Entonces, ¿qué es el análisis de regresión? Les decía, para hacer una estimación necesitamos de una técnica. ¿Sí? Para estimar nuestro modelo econométrico, que ya saben que es un modelo econométrico, necesitamos una técnica estadística. Y justamente la regresión o el análisis de regresión es la técnica estadística que permite explicar la dependencia entre una variable, nuestra y, por ejemplo, y otras, nuestra x, vía una expresión algebraica. Pero hay un detalle aquí. Aquí dice independientes. Quiere decir que pueden ser varias x. Sí. Eso induce a creer de que existe una taxonomía bastante sencilla, donde la regresión simple no es otra cosa que estimar un modelo como la ecuación 3, donde existe una sola variable independiente, nuestra x, el precio. Sin embargo, podemos enfrentarnos a casos, es lo más común, donde las variables independientes son dos o más. A eso se denomina regresión múltiple. Nosotros podemos hacer el match de la ecuación 3 que vamos a generar o vamos a estimar la vía regresión simple con una nueva ecuación 3', por ejemplo, donde extraemos del término de error, por ejemplo, los ingresos y la colocamos como una nueva variable independiente. Ahora la ecuación 3' tendría una variable dependiente, nuestra y típica, y dos variables independientes, x, el precio, y la otra sería ingresos. ¿Cómo estimamos? Con regresión múltiple. ¿Por qué? Porque tenemos dos variables independientes. Ok, entonces, ahora necesitamos entender un poco si regresión implica causalidad. Estimar ecuaciones como la ecuación número 3 quiere decir que yo voy a establecer o voy a concluir de que X causa Y, es decir, el cambio en el precio causa cambios en el consumo de cerveza. No necesariamente. Como se establece aquí, la regresión no implica causalidad. Las asociaciones o relaciones entre variables también pueden explicarse por otros factores, factores adyacentes, y no únicamente las variables que se analizan. Es decir, tengo conocimiento empírico de que el precio de la cerveza incrementó. Lo lógico es creer que también va a cambiar Y, que va a disminuir Y en particular. La pregunta es, ¿cuánto del cambio de X explica el cambio de Y? ¿El 100%? No, porque no solo X influye sobre Y, sino también U sub I, el término de error, influye sobre Y. Es decir, que cambios en los ingresos o cambios en los precios de los otros bienes o los cambios en las políticas del gobierno, impuestos, también influyen en el cambio en Y. Por tanto, si cambia Y, yo no puedo decir tácitamente de que este cambio es causado por X o por el cambio en X únicamente. Eso no es así. También puede atribuirse por cambios en las otras variables que están contenidas dentro del término de error. ¿No? Todo lo que está metido aquí podría influir sobre Y también. Por tanto, la regresión no implica causalidad. Parte de los ingresos o parte de cambios en los ingresos también podrían estar influyendo en el cambio en Y. Y no solamente podemos atribuir a cambio en X. Si el término de error fuera cero, cambios en X exclusivamente se traducen en cambios en Y. Eso ya explicamos es una relación determinista. Eso sí es causalidad. Pero el hecho de incorporar el término de error en este modelo ya deja de tener un poco de sentido esa interpretación. ¿Ok? Aquí en esta segunda actividad se pide estudiar el concepto de regresión espuria y también identificar dos ejemplos. Una regresión espuria es algo así como una regresión tonta, una regresión
que no sirve. Por ejemplo, si yo establezco la siguiente conjetura. El incremento en la tasa de abortos está influyendo en el crecimiento del PBI. Es decir, aborto versus PBI. Si yo tuviera la capacidad de recopilar información estadística, hacer una estimación, y los resultados me salen bastante curiosos, podría decir, ah, qué interesante, estoy encontrando una nueva evidencia empírica. Pero eso no es así. ¿Por qué no hay un marco teórico, teoría económica, que la sustente? Como tal, esta regresión espuria es una regresión basura. Los datos. Hace un momento indicaba, necesitamos que existan datos, necesitamos de los datos para hacer las estimaciones. La estimación no es del laboratorio. Necesitamos datos empíricos. ¿De qué? De las variables involucradas. En el ejemplo de consumo de cerveza y precio, necesito recopilar cantidades de consumo de cerveza, ¿sí? Y necesito precios para hacer una estimación, ¿ok? Necesitamos entonces que los datos sean idóneos, confiables, representativos y pertinentes. Típicamente en economía nosotros manejamos datos no experimentales. Sin embargo, los datos cuasi experimentales y experimentales no es asiduo en economía, eso es cierto, eso todo el mundo lo sabe. Por ejemplo, los datos experimentales son propios de ciencias como la física. También necesitamos entender la estructura de los datos. Aquí vamos a tratar de ser un poquito más sugerentes y vamos a remarcar algunas cosas. Existen tres estructuras de datos en economía, típico, ¿no? Datos de corte transversal, series de tiempo y datos de panel. Esto vamos a llamar 1, esto vamos a llamar 2 y a esto vamos a llamar 3. Y aquí estará 1, aquí estará 2 y aquí estará 3. ¿Ok? Corte transversal, entonces. El identificador de unidad de análisis, ya saben que es una unidad de análisis, es I. Y recorre la muestra desde 1 hasta N. En el ejemplo de los estudiantes, sería un ejemplo de corte transversal, porque nosotros estamos mapeando N estudiantes. La unidad de análisis sería el estudiante universitario. Necesitamos características de cada unidad de análisis, o sea, variables. Por ejemplo, la edad. Otra variable sería el peso. Y así sucesivamente. Esta celdilla representaría la edad de este estudiante, del primer estudiante. Y esta última celdilla representaría la edad del enésimo estudiante. En corte transversal, nosotros gestionamos n unidades de análisis, pero una sola frecuencia de tiempo. Es decir, la recopilación de la información es en una unidad de tiempo. Si ha recopilado información vía encuestas, por ejemplo, cuestionarios, a lo largo de un trimestre o de un año se hizo esa recopilación, así que t es igual a 1. ¿Ok? 2, series de tiempo. Aquí el identificador de esta estructura de datos es t, el tiempo, donde t ahora va a recorrer frecuencias de tiempo desde 1 hasta t. T representaría el periodo de análisis, ¿no? T mayúscula. Aquí hay t frecuencias de tiempo, ya no hay 1, pero hay una unidad de análisis. En corte transversal había n unidades de análisis, una frecuencia de tiempo. En series de tiempo hay t frecuencias de tiempo, una unidad de análisis. ¿Ok? Supongamos que uno es un país, Brasil. Estamos recopilando información de Brasil, información macroeconómica. Entonces puedo decir, pues, superior I. Y esta celdilla, el valor de esta celdilla indicaría el valor del PBI de Brasil, ¿cuándo? En el periodo 1, en el año 1, por ejemplo. ¿Ok? Y así sucesivamente podemos recopilar
la información de otras variables. 3. Datos de panel o longitudinales es una mezcla de las dos primeras. Es decir, existe un identificador y también existe un identificador de tiempo. Hay dos identificadores aquí. Y lo siguiente es definir variables. ¿Sí? Supongamos que estamos analizando 3 unidades de análisis. 1, 2, 3. Aquí será frecuencia 1 de tiempo 1, 1, 1, el primer año, por ejemplo. Luego, nuevamente, 1, 2, 3. Y aquí el segundo año. 2, 2, 2. Y así sucesivamente. ¿Cómo interpretamos, por ejemplo, esta celdilla? Bueno, hay que definir una variable. Si estamos evaluando 3 países, ya no solo uno, que n es igual a 3 en este ejemplo. N es igual a 3. Y t puede ser, por ejemplo, 20 años. Así que tendríamos que repetir esto, ¿no? T 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 y así sucesivamente hasta T 20, 20, 20 para cada uno de los 3 países. Nuevamente, supongamos que estamos recopilando información macroeconómica, el PBI estaría por acá, ¿ok? Esta celdilla indicaría entonces el PBI del país 1 en el año 2. El valor de esta celdilla indicaría el PBI del país 3 en el año 2. De esa manera estaríamos conglomerando la información para datos longitudinales. Ahora ya estamos en capacidad de entender qué es econometría y cuáles son los objetivos de esta interesante área o campo de estudio de la economía. Para ello, un poco de recuento histórico. 1690, ¿no? Se hicieron los primeros intentos sistemáticos para estudiar el fenómeno económico, ¿no? A través de las investigaciones y los avances que publicó William Petty. En 1834 se genera o se crea la Sociedad Estadística, que es un hito importante para la estadística, ¿sí? Y la pregunta es, ¿por qué la estadística es importante en la econometría? En breve vamos a ver. 1869, análisis de correlación en economía por Joule, un primer intento de análisis de correlación en economía. 1900, primeros intentos de econometría a cargo de Henry Moore, ¿no? Podría ser una especie de precursor de la econometría Henry Moore. Sin embargo, la econometría, como la entendemos hoy en día, es decir, en una versión moderna, se formula en 1926. ¿Quién? Ragnar Frisch, un economista y estadista, es el que acuña por primera vez el concepto de econometría, ¿no? Y a partir de sus estudios es que se empieza a crear instituciones, eh, journals, y se empieza a formalizar un poco más la econometría y nace, pues, de forma estricta la econometría que hasta hoy en día la conocemos. Parte de la historia de la econometría es lo que ocurrió, o es importante lo que ocurrió en 1930 con la fundación de la Sociedad Econométrica, donde Ragnar Frisch fue uno de los impulsores, así como también para la difusión o la creación de la revista Econométrica, que hasta hoy en día está vigente, muy vigente, porque allí se publican los principales estudios o investigaciones en econometría pura. 1932 también se creó una fundación Coles, que también forma parte, un hito importante para la econometría. De 1932 en adelante empiezan a surgir nuevos economistas o econometristas o económetras, que también a veces se conocen. Vamos ahora a remitirnos al volumen 1, al número 1 de la revista econométrica, al primer documento de la revista econométrica, el primer artículo. ¿Quién lo establece, quién lo escribe este primer artículo? Obviamente Ragnar Frisch en 1933. ¿No? Una nota escribe ahí como editor Ragnar Frisch y señala lo siguiente, ¿no? La econometría no es lo mismo que la estadística económica, o en general que la estadística. No es idéntico con lo que se conoce la teoría
económica, aunque una considerable porción de esta teoría tiene un carácter cuantitativo. Hablamos de las matemáticas. Entonces, la econometría no debe ser tomado como sinónimo de la aplicación de las matemáticas a la economía. Hasta aquí, hasta aquí. Hay tres áreas: teoría económica, estadística y matemáticas. La experiencia ha mostrado que cada uno de estos tres puntos de vista, es decir, la estadística, la teoría económica y las matemáticas, son necesarias pero no suficientes para entender las relaciones cuantitativas en la economía moderna del día a día. Es esta unificación de estas tres la que genera alto poder, y justamente esta unificación es lo que constituye la econometría. Eso es lo que estableció Ragnar Frisch en el primer volumen, la primera edición de la revista econométrica. Entonces, la econometría, antes de definirla, no es otra cosa que una amalgama, juntar teoría económica, estadística y matemáticas. ¿Necesitamos una profundización profunda, completa de estas tres ramas? No. La respuesta es no. Necesitamos un poco de las tres. Entonces, la acepción acerca de la definición de la econometría es múltiple, es vasta. Y aquí vamos a entender la econometría como la estimación de relaciones económicas, es decir, la teoría, sobre la base de datos empíricos, mediante técnicas estadísticas y herramientas matemáticas. Como se pueden dar cuenta, esta definición está incluyendo los tres componentes de la econometría: teoría económica, estadística y matemáticas. Veamos ahora la metodología de la econometría. La econometría tiene una secuencia ordenada de lógica de procedimientos que permiten obtener resultados coherentes para determinados fines. Esos fines van a representar los objetivos de la econometría que están señalados en este esquema. Primero, establecemos la teoría. ¿Sí? La teoría económica. Después establecemos el modelo teórico, es decir, la expresión matemática que caracteriza la teoría económica. Luego establecemos el modelo econométrico, es decir, incorporando el término de error, ya lo señalamos en su momento. Este modelo econométrico debe ser estimado utilizando técnicas que más adelante vamos a verlas. Los datos van a ser importantes para la estimación. Sin embargo, una vez realizada la estimación, no basta. Necesitamos testear. Para ello necesitamos someter a pruebas de estimación. Son muchas pruebas que deben ser utilizadas para probar, para validar si los resultados son coherentes o no. Una inferencia estadística también entra a tallar en esta parte, y una vez que supera estas pruebas, o en su defecto, si existen dificultades o problemas, y luego se corrigen estos problemas, cuando se pasa esta etapa, se alcanzan los objetivos, la última etapa, es decir, ¿para qué sirve toda esta secuencia? Para predicción, para evaluación de políticas o para análisis estructural. Estos objetivos lo pueden revisar en el libro de Spanos. Es coherente con la definición que en su momento lo realizó Intriligator. En este ejemplo 3 vamos a tratar de aplicar la metodología de la econometría, no en todo o no todos los pasos, porque todavía no conocemos algunas herramientas, pero sí vamos a llegar por lo menos hasta el modelo econométrico. La teoría de la demanda de dinero nos indica que la demanda de dinero es una función ¿de qué? Del nivel de transacciones y de la tasa de interés de los activos. Bonos, por ejemplo. Esta función matemática podemos redefinirla como una ecuación. La ecuación 5 es justamente la que caracteriza. Esta ecuación 5 entonces es el modelo económico. Podemos especificarla de otra forma en términos de logaritmos neperianos. La ecuación 6 es el análogo de la ecuación 5, entonces
¿Cómo se lleva esa expresión? A la hora de aplicar logaritmo neperiano, vamos a tener logaritmo neperiano de MD, ¿ok? Eh, Esto es igual al logaritmo neperiano de A por propiedad más el logaritmo neperiano de Y con exponente alfa 1 más logaritmo neperiano de R con exponente alfa 2. La ecuación 6 caracteriza el resultado final. Alfa 0 representaría el logaritmo de A y por propiedad baja como base alfa 1 por logaritmo de Y, de forma análoga alfa 2 por logaritmo de R, que está por acá. ¿Listo? Ya tenemos el modelo económico. ¿Qué falta para que obtengamos el modelo econométrico? Es cuestión de redefinir el logaritmo neperiano de MD. Esto es igual a alfa 0 más alfa 1 por el logaritmo neperiano de Y más alfa 2 por logaritmo neperiano de R más nuestro término de error que lo vamos a llamar 1. Podemos indexar I o T, supongamos T en este caso, a cada una de las variables, incluido la variable aleatoria. Listo. Esta ecuación 7, vamos a llamarla, es el modelo econométrico. Esta expresión entonces es nuestro modelo económico. Y la ecuación 7 representa el modelo econométrico. Regresemos al esquema de la metodología de la econometría adicional. Teoría, modelo teórico, modelo econométrico. Lo que viene enseguida es la estimación, utilizando datos para poder realizar predicciones, evaluaciones de política o análisis estructural. Dado que aún no conocemos estas herramientas de estimación y pruebas de estimación e inferencia estadística, entonces de alguna manera esto quedará pendiente. ¿Ok? Listo. De esa manera cerramos esta primera sesión. Nos vemos en la siguiente. Gracias.